Buenas tardes, señoras y señores. Bueno, ¿por qué digo tardes si ya más bien son noches? Porque los focos no pueden brillar si no llega la noche. Y entonces, con el saborcito de la noche, es que nosotros nos damos pie, nos damos este espacio de celebrar conversando como buenos amigos. Como ustedes ya conocen la dinámica, a los que amablemente nos han seguido ya en nuestra tercera emisión, vamos a presentar un catálogo de 8 palabras. Cada uno de nosotros, cada uno de los focos aportará 2 palabras y entonces se hará un binomio y de ese binomio saldrá un tema. Sabrá Dios a dónde nos lleve esto. Entonces, las palabras son discurso, pobreza, vigilancia, bizarro, brazotes, guayaba, digital y Navidad. Muy bien, y es la 3 y la 4. Por favor, tenemos la interventor de gobernación, Lalo Durón. 1, 2, 3, vigilancia. ¿Y la 4 dijiste? Ajá. Sí. Bizarro. Y a la gente que nos ve, disculpen, buenas noches a todos. No nos dio tiempo de saludarlos. Iván le valió madres todo. Llegamos directo a la dinámica. Buenas noches, querido público. ¿Cómo están Un ustedes? placer saludarlas y saludarlos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Así es que los saludamos, querido espectador, y ya sabemos que el tema del día es vigilancia bizarra o vigilancia y bizarro. ¿Sí? La mezcla de las dos palabras a mí me hizo pensar en Banksy, en este creador de arte callejero, de arte urbano, que uno de sus temas, de los temas que más trabajó, sobre todo al principio, fue todo el asunto de la vigilancia y las cámaras en Inglaterra, ¿no? Y el uso de las cámaras para vigilarnos, esta referencia también hacia el Gran Hermano, ¿no? 1984 de Orwell, que nos ponía ya una cámara a cada uno de nosotros para ser vigiladas y vigilados por el Gran Hermano, y pues ya hasta las pagamos las cámaras nosotros, ¿no? Por supuesto, ya tenemos esa vigilancia constante, pero aparte de todo, ¿en qué momento fue que a la gente le empezó a interesar más el contenido no producido, sino asomarse a la cocina de alguien, asomarse a la recámara de alguien? Bueno, lo de asomarse a la recámara de alguien ya tiene bastantes antecedentes, pero asomarse a la cocina, a la sala, o sea, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Yo creo que desde el momento cuando tuvimos un vecino por primera vez. Y eso ha de haber sido hace 20,000 años, o no sé cuánto tiempo, man. Esa curiosidad tan humana de ver qué hay y desear lo que tiene el de al lado, yo creo que nos han llevado a esos elementos de cuidar lo que hay en la cocina, cuidar lo que hay en la sala, de protegernos del otro que no lo ve con tan mala, no sé, intención, sin embargo, a veces le gana ese, este se vería mejor en mi sala, este se vería mejor en mi choza, este se vería mejor en mi cueva. ¿Sí? Entonces, yo creo que viene desde entonces, Iván. Debe ser un tema propio de nosotros como sapiens, ¿sí? Tomando la denominación de Harari. No humanos, sino sapiens. Como especie, yo creo que lo traemos aquí adentro, aquí alambrado. Porque, ¿cuál es la definición de la RAE, si nos dan luz? Yo me inspiré en Ese libro es muy bueno. Sí, el bizarro hacen bizarre, como en Estados Unidos. A Iván y a mí no nos ha llegado ese ejemplar, pero no lo tenemos. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, bizarro tiene 2 acepciones, queridos amigos. Valiente. Uno de ellos es gallardo, ¿no? Valiente, esforzado, y el otro es generoso. Espléndido. Fíjense que creo que ahí podríamos sacarle buen jugo al hablar de bizarro como gallardo, como valiente. Porque ahí sí hacen falta pantalones. En el México que estamos viviendo hoy, por ejemplo, ser un vigilante bizarro significa fajarse muy bien el pantaloncito y ver cómo están pasando las cosas y estar dispuesto a actuar en el caso de que haya una desviación, con valor, con gallardía, ¿no? Para tratar de apuntar hacia otro lado esto que decía Lalo de la vigilancia gallarda, como bizarra, sí. Bizarra en el mejor sentido, ¿qué dirían ustedes de esta vigilancia de los padres a los hijos? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos, qué tan gallardos? Porque cuando hablabas de ese, lo que decimos en el barrio, tiro abierto, mi querido Claudio, familias probablemente de la generación anterior a la nuestra, que tenían 6 o 7 hijos, los conflictos no se arreglaban con el diálogo y el psicólogo, ¿no? Era un poco diferente, ¿no? Sí. ¿Qué me dicen, queridos foquitos? Creo que ese es un gran estilo de educación en una familia.
llamémosle así, estilo educativo de la vigilancia gallarda. Es decir, yo como padre vigilo que mis hijas, que mis hijos estén bien, con gallardía. Es decir, ni los acobardo, ni los sobreprotejo, ni los convierto en entes libres laissez-faire, que hagan lo que se les dé su real gana, sino lo ejerzo con una gallardía de padre o una gallardía de madre en su caso, para decir, déjenme ayudarlos a que vayan a cumplir con sus sueños, a que vayan por su camino, a que vayan a hacer su vida, no la mía por interpósita persona, ¿no? Entonces creo que tu pregunta es grandísima, Juan. Creo que tiene un alcance precioso. ¿Se puede ser un padre vigilante gallardo? ¿Se puede educar una familia así? Mi opinión es que sí. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que definitivamente las palabras, bueno, por ahí hay un dicho que se me olvida, yo no se me olvida mi nombre nomás por, pero por ahí hay un dicho que es que las palabras instruyen, pero el ejemplo arrasa, una cosa por el estilo, ¿no? Estoy seguro que lo estoy citando mal, pero la idea resiste y el ejemplo arrasa, de modo que yo creo que debemos ser valientes en la vigilancia que tenemos de nuestros criterios, de nuestros ejemplos, de nuestra gobernanza, ¿no? O sea, es decir, si algo nos hace enojar, no explotar, o sea, gobiérnate, Iván, gobiérnate. ¿Por qué? Porque ese ejemplo todo el tiempo le estamos modelando, todo el tiempo le estamos modelando a los hijos. Y de pronto creo que si hay una cosa valiente a observar, son nuestros propios demonios. ¿Qué opinan al respecto? Y el autocontrol, ¿no? El autocontrol. Yo creo que sí, una de las cosas que más se puede poner a prueba en la parte sentimental y humana es la paciencia. La paciencia de conducir a un hijo y de, como dicen los mejores psicólogos, no lo tomes personal. Y dices, a ver, mi hijo me está diciendo que no me meta, ¿cómo no lo voy a tomar personal? Y te dice, no, es una reacción a un momento y no eres tan importante para él como para ser el objeto de su enojo. Y eso como adulto te cuesta trabajo entenderlo y se supone que tú educas al otro mocoso, ¿no? Ajá. Pero es interesante. Y ahí está la gallardía, cuestión. Juan, justamente. En eso que dices está la gallardía. Yo decir, les quiero contar. Sí, adelante, Claudio. Cuatro cosas muy concretas. Uno, el tema de hoy, controlar, vigilar, por ejemplo, y pongo un ejemplito, lo que consumen tus hijos en digital es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, les pregunto, ¿ustedes saben instalar controles de contenido, control parental de contenido en los celulares de sus hijas o hijos? ¿No? Sí, pregunta, pero ellos lo saben quitar. ¿No? O no sé, o sí saben usar el modo incógnito de Google. Bueno, segundo elemento, hoy la Cámara de Diputados aprobó una ley que prohíbe, digamos, las sanciones físicas, los golpes, los castigos físicos, etcétera. Interesante porque vamos moviéndonos hacia un alejamiento de la cultura del castigo, que creo que al menos en mi generación, sí nos tocó y ya lo platicamos en el capítulo pasado, sí. Sí. Tercer elemento, el rollo de retrasar y acostumbrar a nuestros hijos e hijas a aplazar la gratificación. Hay una conferencia TED preciosa que se llama Eating the Marshmallow o comiéndose ¿cómo se llama? El bombón. Que es buenísima, que es de un colombiano, por cierto, que hace un experimento poniéndoles a niños, ¿no? Un juego muy sencillo. Vale mucho la pena buscar esta conferencia en las TED Talks. Lo que hace es un ejercicio, un experimento muy sencillo. Pone a un niño solo en una habitación, pone enfrente de él un bombón, ¿no? Y dice, si aguantas X tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo es, cuando yo regrese, te voy a dar otro bombón. Entonces vas a tener un 100% de retorno de inversión a través de, digamos, de tu inversión de tiempo y de paciencia. Y lo que él explica es que después de muchos años, ¿no? Estos niños que aprendieron a retrasar la gratificación para obtener un beneficio más alto, tuvieron más éxito en sus carreras, en su vida profesional, etcétera, etcétera. Último elemento, una super canción de Rubén Blades que se llama Amor y Control, que creo que ilustra esto que acabas de decir, Lalo, Juan Luis, del tema de que es una mezcla muy delicada de amor, de cariño, de y por el otro lado, de disciplina, de control, ¿no? Digamos, de restricción también. Entonces, creo que lo expresa padrísimo Rubén Blades justamente contando la historia de una familia que va a recoger a su hijo de un centro de desintoxicación por drogas.
Esto que mencionas, Caramba. Claudio, me parece tan interesante, lo de la recompensa inmediata. Creo que ese es uno de los grandes desafíos para educar en estos tiempos, porque incluso nuestras generaciones crecieron con el primer McDonald's. ¿Y esto por qué es representativo? El Porque primer McDonald's de nuestros México en sacros, Plaza Universidad, ¿quieres decir? por su... Sí, claro, el primer McDonald's en México. Que no sé si sea el de Polanco o cuál, pero andaban como muy, muy cercanos en fechas y en Pero situaciones había colas, ¿eh? situados. Había una nota de proceso sobre las colas del primer McDonald's en México. Y ahí nuestros desintoxicados oídos hasta entonces escucharon por primera vez, pase a la siguiente ventanilla. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra recompensa ya estaba en la siguiente ventanilla. Entonces, el tiempo de las cosas, la respuesta de las cosas, ya no era veloz. O sea, lenta, olvidémosla. Pero ya no era veloz, era inmediata. Sí. Mi comida, algo vital, se vuelve inmediato. Y creo que esa conexión, ese momento puede ser raíz de una nueva generación que ahora a esa nueva generación nos está tocando educar niños. De la inmediatez, del no disfrutar, de lo que sigue. Ayer La Iván y cultura yo del estuvimos desperdicio. platicando, Sí. absolutamente, porque además estábamos hablando de cómo generar una estrategia en redes sociales. Es bien difícil porque lo que hoy publicas probablemente ya lo vi, ya no me interesa. Imagínate que los indicadores que te ponen en Facebook y en otras plataformas es cuántas reproducciones tuvo. 1 millón, las que quieras, pero son entre 3 y 5 segundos y te abandonaron antes del primer minuto. O sea, y es más, señor que usted nos está viendo, señora, no le cambie, ¿no? Seguramente estamos en el Quédese minuto con nosotros. 7, quédese con nosotros, la va a pasar muy bien. O sea, la cultura de la inmediatez se vuelve un problema, pero también se vuelve una oportunidad porque tienes acceso a una cantidad de información que no te imaginabas en un periodo de tiempo más corto. Creo que el talento de esta generación tendrá que ser elegir y no quedarse con la basura, ¿no? Puede ser que le quites las espinas y te las termines tragando en vez de comerte el pescado. Ese es un poco el problema. Y además, el punto de Claudio es súper importante. Yo ya tengo 2 hijas adultas. Yo ya pasé la etapa. Bueno, ya son tus socias, más bien, Ya Lalo, son ¿no? mis socias. O sea, ya mis hijas son tan adultas que Sí, son son tus socias socias. en la agencia. O sea, ya. Bueno, pronto Entonces, serán tus jefas. pronto serán mis. Bueno, no, Claudio, cuando se O tus trata de ex producción y jefas. cosas así, yo me cuadro con Ana Paula porque ella me dice, es por aquí y es por aquí, O man. sea, ya es tu jefa. Ya es mi jefa. Acá tenemos un dicho una pregunta Equilibrio. que es, who's got the D? D as in decision. ¿Quién tiene la decisión? Y todos los demás nos tenemos que cuadrar al que tiene la decisión. Sin embargo, yo tengo una historia como el caso de los marshmallows, estos de los bombones, con mis 2 hijas. Cuando las 2 tuvieron su primer triciclo, tuvieron que ahorrar para él. Y fue un esfuerzo súper bonito, porque un triciclo no es algo oneroso. Para el nivel socioeconómico que tiene nuestra familia, no era tenemos que ahorrar como locos. Podríamos haber comprado un triciclo Apache, Duran, sin mayor problema. Lo bonito de la experiencia fue, vas, ahórrale y junta tus domingos. Y entonces terminaban aprendiendo cosas tan maravillosas como negociación, Claudio. Claro. Iban a platicar con sus tíos, a decir, tío, si te ayudo con esto, ¿me ayudas a aportar para mi triciclo? ¿Me ayudan? Y total, hicimos una espera larga, se llevaron unos meses y la compra fue tan gratificante que eso es algo que creo que también platica este hombre en su conferencia. Exacto. Donde los niños que saben esperar, además, más se sienten mucho más gratificados por alcanzar el objetivo. La gratificación inmediata, a cambio, es una gratificación que se olvida rápidamente. Y es que les decía, lo que no cuesta no se valora. Exacto. Sí, y la espera es un costo en tiempo. Sí. Oye, pero hay 2 cosas. Sí, perdón. Adelante, Claudio, no, perdóname. No, nada Adelante. más quiero decir es que creo que la gratificación es el camino, no el lugar de llegada, digamos, ¿no? Es un buen punto. Bueno, ahora, puede ser, a lo mejor el triciclo te da la gratificación del uso. No lo sé. Sin embargo, sí veo, o sí vi en ese caso, que usaban sus triciclos con más gusto y no se deshicieron de ellos tan rápido. Les había costado tiempo. Claro. O sea, esa gratificación, recibirla, les llevó meses. Entonces, creo que parte de lo que hoy nos toca en esa vigilancia bizarra con quienes están educando chiquitos es ser suficientemente gallardos como para decir, espera,
Es más, se puede decir, esperemos juntos. Hagamos la espera Bueno. juntos. Yo, De tal manera yo que tengo cuando una te niña. llegue la gratificación sea riquísima, ¿no? Perdón, Eso Iván. que dices, esperemos juntos, Lalo, me hace mucho sentido, justo porque tengo una nena de 4 años, ¿no? Ok. Entonces, si empieza a hacer berrinche, pues es decisión de ella, se le recuerdan cuáles son sus alternativas y entre esas está seguir llorando, pues es tu decisión y como si no pasara nada. Y no pasa, pero después de una hora, realmente te dan ganas de decir, Alguien ok, truena, alguien ya truena. no fue tan inmediato, ya eduqué, ya... Y no Oye, me Iván, resistir Después de hasta el una último hora momento. dices, malditos diputados, malditos diputados. Iván, y algo que planteabas hace ratito que estaba hablando Lalo de esto que ahora le conocen sofisticadamente como levantar una ronda de inversión, que fue lo que hizo sus hijas para comprar el triciclo. Increíble. Decías, Sí. decías, Iván, que lo que no cuesta no se valora. Y yo quiero diferir un poco en esto. Mi papá, cuando nosotros estábamos teniendo la oportunidad, tengo 2 hermanos, de terminar nuestra carrera universitaria, él decía, mi obligación o mi herencia en realidad es ponerlos a ustedes en una plataforma de lanzamiento distinta y no de, perdón Para por el mí, inglés, bueno, no te tienes que fletar tanto para llegar aquí. Entonces no es que nos lo regalara, ¿no? Tuvimos escuelas por demás buenas, malas, regulares, independientemente de que fueran de gobierno o de paga. Pero al final del día lo que dices, la plataforma en la que tú vas a arrancar acá es un par de escalones arriba de donde yo arranqué. Entonces, no es que me tuve que fregar a ir por el agua al pozo como él lo hacía cuando estaba más chavo y que tuvo que trabajar muy joven para valorar. Es más, esta historia, padre mío, pues se la dedico a él porque al final del día sí me hace valorarlo sin haber pasado por ese látigo, ¿no? Juan, habrás visto que le aplaudí ahorita a tu papá. Sí, señor. Se ha denostado terriblemente el tema del privilegio. Ahora, mencionar que alguien es un privilegiado, bueno, mana, es peor que ser racista. Exacto. Sin embargo, debemos reconocer, perdón, ¿cómo se llama tu papá, Juan? Adivina, Lalo, se llama Luis. ¿De veras? Bueno, don Sí. Luis hizo lo que todo padre cariñoso debe hacer por sus hijos, que es ayudarlos a privilegiarse, a poder arrancar un par de escalones más arriba de donde uno está. Esa es nuestra chamba como papás, man. Entonces, por eso me entusiasmé y por eso le aplaudí y por eso me choca tanto el que ahora se metan con el tema de privilegio como si fuera un pecado. Los papás, cuando tenemos hijos, tenemos muchas veces ese sueño de decir, hijo, a mí me costó llegar hasta aquí, te voy a poner donde estoy o un poco más adelante y luego ya te toca a ti, mano. Y creo que ese es un trabajo maravilloso, extraordinariamente bonito que los papás, y por papás me refiero a todo el género, padres y madres, hacemos gustosamente por nuestros hijos. Si nos costó años, esfuerzo, sudor, sangre, gotitas de lo que fuera, llegar al nivel 1, los vamos a ayudar a que arranquen del 2, que no tengan que partir de 0 otra vez, para que ellos a su vez se queden con esa encomienda y a sus hijos los ayuden a crecer del 3 y luego del 4, y entonces creemos ese movimiento a partir del yo te pongo, ahora tú vas, y luego pones y que ellos vayan, y así sucesivamente. Que sea una Yo volteo, toma, Juan, sí. En mi familia yo tengo el privilegio de saber la historia desde mediados del siglo XIX. Tenemos la historia desde mis bisabuelos que nacieron por ahí de 1870, ¿no? Y un tatarabuelo de principios del siglo XIX, don Juan Nepomuceno G. Valdivia. Todos dejaron a sus hijos en el nivel donde ellos estaban o un poquito más arriba. La historia de mi familia, desde Guanajuato y desde Coahuila, que es de donde vienen las dos, ha sido de un padre y una madre que dejaron a sus hijos tantito más para allá. Y estos a su vez dejaron a sus hijos tantito más payasito y así sucesivamente, man. Entonces, ¿quién soy yo? Es el resultado en buena parte de esos empujoncitos que dieron todos mis ancestros. De esa cadena Como hizo don Luis, Juan. Es una maravilla. Por eso me entusiasmó lo que hiciste ahorita y la mención que hiciste de él. Gracias, Lalo. Gracias. Y el otro lado, la otra, digamos, la contranarrativa, el correlato. La otra cara de la moneda. Es cuando, por cuidar, ¿no? Por proteger, digamos, el desarrollo, se echas a perder, digamos. Y lo hemos visto en negocios familiares, que es donde creo que se ilustra más claramente este tipo de temas. Cuando tienes a un fundador, a un gran visionario, un empresario que tiene la capacidad de crear una empresa
digamos, más allá incluso de sus propias capacidades, ¿no? Y luego los hijos no desarrollan las mismas condiciones porque no se les coloca bajo la misma lucha, Lalo. Yo creo que Sí, estoy parte de acuerdo. del tema es justamente aprender que las cosas se obtienen chingándole de manera disciplinada, ¿no? Enfocándote, trabajando, no llegan comprando un boleto de lotería, ¿no? Llegan a partir, creo, del trabajo, del sudor, del compromiso, de la disciplina. Y luego vemos empresas que es muy triste, empresas familiares que crecen muy bien bajo esta figura fundadora que por ahí Abraham Nosnik le dice los árboles del mango, ¿no? Son árbol, porque dice que el árbol del mango es precioso, frondoso, espectacular, pero luego no deja que crezca nada abajo, porque hace tanta sombra que abajo del mango hay tierra, no hay ni pasto ni hierba, porque el sol no pasa, entonces no llega. Entonces, siguiendo esa metáfora, figuras paternas que se la ponen tan fácil a los hijos, les dan todo, ¿no? A los hijos a manos llenas, que los inutilizan y los discapacitan. Comenté que mi mentor, cuando empecé en todo esto, fue Nasser Ghanem, el padre. Nasser fundó una agencia que después pasó a estar en manos de sus hijos. No llegaron de patrones, ¿eh? Tanto Nasser como Luis llegaron desde chicharitos. Y lo más interesante es que una vez a Luis lo corrieron. Un día Luis hizo algo indebido, no ilegal, indebido en el proceso de la agencia, y le dijeron... Despedido de la agencia de tu papá. Vaya Imagínate, lección. Es una gran lección. Es una gran lección. Abusado, Lalo, Abusado. Abusado, una de esas les hablo. A correr de la empresa de tu hija, Lalo. Ya se han escuchado historias, Lalo. Este mensaje es para ti, Ani. Por favor, con calma. Sí, Oigan, Juan la conoce. Ani, mi hija es brava en producción, no se anda con cuentos, ¿eh? Entonces, un momento. Bueno, perdón, Lalo, estabas concluyéndola. Imagínense lo que va a pasar con alguien que llegando a ese mundo de privilegio le dicen, sin embargo, tienes que poner lo tuyo. Va a tener una vida totalmente diferente al que tienen en la cunita diciendo nadie lo toque porque es el próximo director general. O el que llega de VP, o sea, no sale de la escuela y llega de VP y llega con el presidente, es el papá, y él llega de VP y le dicen, aguas con mi chamaco, me lo cuidan. O el que llega de senador. Lo está echando a perder. O el que llega de plurinominal, ¿no? Oye, me tocó... Sí. Es que eso también es común en algunos negocios donde llegan los distribuidores con sus hijos. Del mundo agrícola. Del mundo agrícola, que es donde tengo el privilegio de participar. Y me encantó que en un entrenamiento, no diré ni la región ni nada, pero uno de papá e hijo, uno dijo, tú vienes y te sientas aquí en la plática de los directivos. Y al otro le dijeron, ¿tú qué haces aquí? Vete allá donde se entrenan desde el principio los vendedores. Ya luego les cuento el resultado, pero es quien sin merecimiento se sienta en una silla que no debe, y el otro de haber dicho que debe haber sido injusto, pero seguramente se curtió, ¿no? Yo pongo todo mi dinero por el que se fue a la base con los vendedores. Súmenme en esa apuesta, por favor. Sí. Y que sean 3 para llevar. Eso, una vez tuve la oportunidad de comer con Daniel Servitje. En un evento me tocó ser su vecino, estar a su derecha en la mesa. Y me contó cómo su papá le dijo, Daniel, hijo mío de mis entrañas, de mi amor, de mi corazón, a ruta, maestro. Y luego a la planta, maestro. Y luego al almacén, maestro. Nada de que llegas de vicepresidente de Bimbo. Y Daniel ha hecho cosas extraordinarias porque lo formaron desde la base. O sea, llegó una empresa ya grande y le dijeron, aquí tú eres uno más, vas. Y tuvo que demostrar su capacidad. Entonces, por eso mi dinero está con el otro, Juan. Yo la verdad, a veces dudo bastante de todas esas historias. ¿Por qué? Yo. He participado en muchas de ellas. Una, por ejemplo, de un dueño de un banco, que tampoco voy a decir cuál, pero un banco mexicano. Dos. Por eso no voy a decir cuál, ¿no? Pues si ustedes no dijeron si era el de esta región. Está la moneda al aire. Está la moneda en el aire, ¿no? No se pierde el siguiente capítulo, se llamará Revelaciones. Revelaciones. Contaba a raíz de los tragos, digamos que como los huevitos esos de los cartoon, ¿no? En la primera ronda, entonces mi papá
me dijo, a los 15 años vas y enfrenta el mundo y entonces, y ahora soy el dueño del banco. Ah, ok. Siguiente ronda. Entonces mi papá me dijo, te voy a regalar un auto. Y a los 15 años. Y entonces yo me doy cuenta que, siguiente ronda. Entonces mi papá me dijo, es un deportivo, el que quieres, tómalo. La siguiente ronda, sé que te hartó el Porsche, vas con el Ferrari. Entonces a mis 15 años, entonces la historia iba cambiando tantísimo que yo creo que yo sí regreso a la parte donde debe de haber un sacrificio, debe de haber, pero un sacrificio no solo porque la gente aprenda a latigazos, no va hacia allá, va orientado hacia el agradecimiento, hacia la generación de confianza, hacia generar vínculos con las personas, a poder entender a las personas y ser empáticos como para poder transformar a partir de ese entendimiento. Porque si entendemos a las personas, vamos a entender a los mercados, vamos a entender a los compañeros de trabajo, vamos a entender a nuestros empleados, vamos a entender un montón de cosas, pero si no se desarrolla eso, y decía por ahí un gran amigo empresario de los más exitosos que conozco, es de mal nacidos no ser agradecidos. Creo que en lo que podemos trabajar y en lo que deberíamos de trabajar también en la educación es entender cómo esta vigilancia bizarra, ¿no? Esta vigilancia valiente se debe de ver traducida, se debe de ver reflejada en un marco de confianza. Y ese marco de confianza orientado hacia el agradecimiento. Lo entiendo, lo asimilo, gracias. Y eso es un principio básico de éxito, y entiéndase por éxito de felicidad, porque yo no entiendo el éxito de otra manera. Oye, Iván, y deja contarte, hoy que ha sido tarde más anecdótica, hace unos años estábamos en un evento con Juan en Cantalagua, ¿te acuerdas, Juan? ¿Cuál Juan? Juan es... El de Sinaloa. No, mentira. El de Sinaloa. Bueno, te voy a decir a qué me refiero cuando hablo de esto. Luego se lo explicamos en el siguiente programa. En el otro. No se pierde el se va a uno. llamar Revelación 2. Fíjate que yo me tuve que regresar del evento. Teníamos acá otro evento con una invitada padrísima que era Margarita de Calderón y Zavala, claro. Sí, perdón, Margarita Zavala. Lo que es el branding, ¿verdad? Para mí es Margarita Calderón y es su apellido de casada. Entonces, el tema es que nos regresamos a México y dejamos a Ani, mi hija, encargada. Y hubo una crisis, Iván. Hubo una crisis. Y la tuvo que resolver. Y ella estaba en Cantalagua y nosotros estábamos en la Ciudad de México. Y por teléfono fue, Ani, ¿vas? Y resolvió la crisis. Y era una crisis interesante. Había habido un conferencista que no había sido para nada exitoso. Y nuestro cliente, que era Juan, estaba incómodo. Y sobre todo la población, Molesto. la raza asistente. Porque así como lo ven sonriente, también se molesta Juan Luis a veces. También. Cuando aprieta los dientes así, no está sonriendo. No. Entonces, Sin embargo, lo maravilloso, Iván, y con eso quiero cerrar mi anécdota, es que se las ingenió para que Juan, que en ese momento era el cliente, quedara tranquilo. Y creo que ese es el reto que tenemos como padres cuando traemos a nuestros hijos a trabajar con nosotros. El tener la confianza de decir, la solución es tuya. Tú toma la decisión. Y si aciertas o si fracasas, yo estoy contigo. Exacto. Sin embargo, la decisión es tuya. Creo que ese ha sido uno de los aprendizajes que como padre, empresario, socio, en esa triada, he tenido más importantes. El decirle, vas, confío en ti, toma la decisión que creas correcta y yo te apoyo. Afortunadamente fue una decisión correcta. Hizo lo adecuado. Sin embargo, hubiera hecho lo que hubiera hecho, debía de haber estado yo con ella como lo hice, ¿sí? Entonces, creo que ese es un gran aprendizaje, Iván, y por eso, en estos ejemplos que estamos dando, a lo mejor la historia se va refinando a la huevito Tunes o a lo que sea, sin dejar de ser totalmente falsa en esto. Por el otro lado, sí, hay el caso del que lo hace bien, porque lo ponen en el lugar a que tome decisiones, y lo que tiene atrás es apoyo, soporte, no quien tome las decisiones por ellos. Y déjenme contarles un ejemplo que creo que baja perfecto de esto que acabas de decir, Lalo, que es en la corona británica, comparado contra la corona española. Digo, estamos ahorita muy conectados con The Crown y todo lo que pasó con el príncipe Carlos.
Pero el príncipe Carlos parece que no lo entrenaron para Sí. asumir digamos, la presidencia, no. ¿qué? Sí, la presidencia creo que no. De rey, ¿no? La monarquencia, la monarquencia. La monarquencia suena muy bien. De ser mi rey, de ser mi rey. Neologismo del mi reinato. Pero si lo comparan con el rey Felipe de España, a mí me parece que al rey Felipe sí lo entrenaron, así como está planteando Lalo, ¿no? Como un proceso para que fuera tomando decisiones. Y yo creo que el rey Juan Carlos abdica cuando siente que Felipe ya tiene la madurez. Y yo creo que sí, no abdicó con Felipe joven, ¿eh? Abdicó con un Felipe maduro, pero no ya como Carlos, que pues ya obviamente yo Que creo había que pasado de cocimiento, ¿no? Sí. sobrecocido. Pero es que fíjate, una reina de esa edad es gallarda. Lo que es ridículo es que su hijo esté ahí como viendo a ver qué cacha, o sea, ¿no? Pero más como dobladito, ¿no? Como, no sé cómo decirlo. Crueldades del sistema, man. Crueldades del sistema. Queridos amigos, creo que estamos encima del tiempo y Claudio iba a cerrar este bloque, según entiendo. Ah, caray, sí, perdón. Iba a cerrar su programa. Iba a cerrar su Juan programa Luis. con una frase. Sí. La frase creo que es, y digo, al aire las compongo, queridos amigos, es, no regales, enseña. Y dice así, es de mal nacido no ser agradecido. Sé vigilante, premia, corrige, guía, pero empieza por ti. Ya que yo propuse la palabra bizarro y con el término de gallardía, yo cerraría diciendo que requiere mucha gallardía ser un buen vigilante. Al principio del capítulo del día de hoy, nos reímos y después nos preocupamos de nuestro atuendo, ¿no? Eso es una realidad como diciendo, puta, pues lo que hace uno para comer y no sé qué. Pero en realidad creo que la trascendencia que pretende... Exacto, lo que pretende este bonito esfuerzo para ustedes, queridos amigos, es que llegue un momento tal al ver el programa que se olviden que estamos con estos atuendos divertidos y demás. Si ustedes se acuerdan de cómo estábamos vestidos, habremos fracasado. Lo importante es el contenido y estamos tratando de generar estos distractores para que usted se concentre en lo que realmente es importante. Ahí escríbanos, por favor. Lalo, ¿te ofendimos? Lalo, are you there? ¿Fue algo que dijimos, Lalo? ¿Otra vez dijo algo Juan Luis? Sí. Lalo, discúlpame, no te quería ofender. Háblame, Lalo. Te pido su más sincera disculpa. Listo, ya estoy aquí. Tuve problemas con el audio.